Esto es Marca Personal, el nuevo programa de Deportoria, en donde vamos a estar junto a Paola Abarca, Catalina Lisiardi, Alejandro Dreger y quien les está hablando, Juan Carlos Lopazuc, analizando los diferentes partidos del fútbol argentino y también lo que tenga que ver con el fútbol de nuestro país a lo largo y ancho del planeta. Así que de esta manera damos por iniciado este programa del día de hoy. Como todos los viernes va a ser Marca Personal en Deportoria. Ahora nos metemos con lo que tuvo su término el último fin de semana y estamos hablando del Mundial de Clubes que se dio por primera vez en la historia y que tuvo como primera sede los Estados Unidos, con desempeños de equipos argentinos y con una final que dio un primer campeón de esta primera cita mundialista. Nos va a estar informando Paola Abarca con el resumen y el informe de lo que ocurrió justamente en este Mundial de Clubes. Terminó el Mundial de Clubes. ¿Y qué fue lo que nos dejó? Todos lo vimos como un show, las presentaciones típicas de Estados Unidos con sus juegos y luces, aunque disfrutamos del fútbol. Partidos muy llamativos, resultados llamativos, sorpresivos, como por ejemplo el del Botafogo sobre el PSG, vigente campeón de la Champions. Y otro resultado que también que se sumó fue el empate de Monterrey al Inter del Milan, que logró igualar el resultado final gracias a una extraordinaria anotación de Sergio Ramos. También conocimos al mejor goleador del torneo, que fue Gonzalo García del Real Madrid, anotando 4 goles, pero estos 4 goles también los compartía con Ángel Di María, Marcos Leonard y Giroud Irás. Pero el criterio fue menos minutos de juego. Entonces dio como ganador a Gonzalo García del Real Madrid. Y otro que se llevó una mención fue el francés Kingsley Coman, que entró en la historia del torneo porque convirtió el primer gol. Un poco del resumen de nuestros representantes en este mundial, que fueron con gran expectativa River y Boca. Primero, el equipo de Miguel Ángel Russo no logró superar la fase de grupos, la ubicación se definió por instancias alcanzadas y quedó en posición 24, con 2 empates ante el Benfica y Auckland City. Bueno, pero más allá del desempeño deportivo, el Xeneize recibió un fuerte golpe financiero. Las sanciones disciplinarias deberían pagarse en dólares. Y a Boca le tocó pagar $112.500 en concepto de penalización por recibir tarjetas amarillas y expulsiones. Por otro lado, River quedó un poco más arriba en la tabla con el puesto 18, pero más dinero tuvieron que pagar. $200.000 para ser exacta, en concepto también por expulsión y tarjetas amarillas. Los finalistas, Chelsea y Paris Saint-Germain, que en este último partido el Chelsea sorprende goleando al actual campeón de la Champions por 3-0. El conjunto parisino no pudo con el Chelsea y los goleadores fueron Cole Palmer, que se llevó la distinción por hacer un doblete en este partido, y Joao Pedro, que con solo 3 partidos en el equipo logró cerrar así un 3-0 y consagrarse campeón del Mundial de Clubes 2025. Este fue el informe de Paola Abarca dedicado a la Copa Mundial de Clubes que tuvo su término el último fin de semana y, como bien decía Paola, se coronó su primer campeón, que fue el Chelsea, quien derrotó al PSG en la final. Boca, por su parte, no tuvo un buen desempeño y va a comenzar este nuevo ciclo de Miguel Ángel Russo aquí en Argentina con la incorporación de Leandro Paredes y también con un inicio bastante dispar en la primera fecha del torneo clausura, lo cual vamos a mencionar más profundamente posteriormente.
El otro equipo que también vuelve al ruedo luego de la Copa Mundial de Clubes es River Plate, y para eso tenemos la palabra de Catalina Licciardi, que nos va a dar un pequeño resumen de cómo inicia en River esta segunda etapa del año y el inicio del Clausura 2025. River se rearma en cara al segundo semestre y las competiciones importantes que tiene, como es la Copa Libertadores, un plantel que se renueva, que se rearma y con limpieza de jugadores del club que se suman a primera, también la llegada de varios jugadores, entre ellos Maximiliano Salas, ex jugador de Racing, Alex Woski, jugador que quedó libre de Europa y que se entrena con la primera y formaría también parte de la reserva. Actualmente está entrenando con la primera y hay chance que sea convocado al partido con Instituto, partido que será a puertas abiertas con público visitante en Córdoba, en el Kempes. River debutó frente a Platense ganando 3-1 en la Clausura en la fecha 1, con goles de Facundo Colillo, quien abre el marcador, Maxi Salas, debut, asistencia y gol en su primer partido como jugador de River, y Miguel Ángel Borja, que volvió el gol con asistencia del Piti Martínez. Como decía Catalina, la segunda parte del año ha empezado en el fútbol argentino y con él también el torneo Clausura 2025. Este campeonato ya ha tenido su primera fecha y también tuvo sus primeras polémicas. El lugar donde ocurrió fue en Avellaneda, en la primera fecha en donde Racing Club enfrentó a Barracas Central y tuvo como protagonistas a Gustavo Costas, el técnico de la academia y el árbitro del encuentro. Pero para eso ahora nos va a estar contando lo que ocurrió allí Alejandro Dreher. Racing pasó del triunfo a la derrota con Barracas Central por el VAR. Cuando se cumplía el tiempo adicionado, Maravilla Martínez anotaba el gol del triunfo agónico de Racing Club, pero la tecnología descubrió un penal para Barracas Central en la jugada previa. En el estreno en Avellaneda por el torneo Clausura, Racing Club lamentablemente tuvo la intervención y el gol anulado a través del VAR. El árbitro Nicolás Lamolina recibió un aviso de una posible falta en el área de Racing en la jugada previa al gol. Y tras constatar la acción en la pantalla, el juez decidió anular el gol a falta de 1 minuto para que finalizara el tiempo adicionado. De esta forma, se sancionó el penal y el Guapo pasó a ganar el partido 1-0, siendo Rodrigo Insúa quien facturó con un zurdazo letal al ángulo, para cambiar el marcador en un final de epopeya. Esto hizo que Barracas pasara a ganar y hacer estallar de furia a Gustavo Costas, el director técnico, que fue expulsado y lamentablemente persiguió al árbitro por todo el campo de juego con un dedo acusatorio. Algunos pasajes que tuvo el partido. Racing salió a jugar con la tenacidad y entrega que siempre propone, aunque le costó tener el control total del juego. Sin embargo, el público también en el cilindro no se olvidó de la salida de Maximiliano Salas, que en un canto unísono cantó: "El que nos salta es un traidor". Por momentos, Barracas trató de jugarle de igual a igual a Racing, pero sin criterio y sin juego colectivo, y solo en el segundo tiempo fue un trámite parejo. Si bien Racing tuvo un poco más la pelota, pero le costó generar peligro ofensivo, y fue final con un gol anulado donde surgió una polémica y terminó con la expulsión del director técnico de la academia. Así, la pulseada en el cilindro de Avellaneda la ganó el Guapo. Barracas Central 1, Racing 0. Estas fueron las palabras de Alejandro Dreher sobre lo que ocurrió en la primera fecha del fútbol argentino con el partido entre Racing Club y Barracas Central y con todas las polémicas que se dieron ahí en el final del partido.
Ahora volvemos a meternos en el mundo de River y vamos a preguntarle a Catalina cómo se dan estos inicios, estos primeros pasos en el campeonato, sobre todo en el tema de refuerzos. Y cuáles son las llegadas de jugadores más importantes que se dan en el Millonario. Así que adelante, Catalina. La llegada, mejor dicho, la vuelta de Juanfer Quintero en su tercer ciclo en el club, que tiene contrato hasta diciembre 2027, un contrato a largo plazo, que tiene el deseo de retirarse en el club, en River, pero veremos cómo termina rindiendo y si puede retirarse en River como él lo desea. Lo cierto es que también estos llegadas de ex River no resultaron como se pensó en un principio con esta política. Pero bueno, Juanfer es un jugador más que necesario y vital para el equipo. River no tiene un jugador de las características de Juanfer, más allá que se intentó en su momento en el mercado anterior con Leo Fernández. Pero bueno, finalmente se quedó en Peñarol y no pudo venir. La llegada de Juan Portillo y Matías Galarza, ambos provenientes de Talleres, que sería la operación en menos de 10 millones de dólares, ya estarían prácticamente hechos los pases para que lleguen, se los espera este lunes, pero faltan finiquitar algunos detalles que se va a hacer. River viaja a jugar frente al Instituto en Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, donde se podrá ir con público visitante y ahí aprovechará la directiva para terminar de finiquitar estos detalles, pero ya hay acuerdo entre ambos clubes y están al caer. Un Matías Galarza que jugó en la selección de Paraguay, un volante por izquierda, un puesto mejor dicho que River no tiene, ese volante por izquierda. Juan Portillo, que es polifuncional, te puede jugar de 3, te puede jugar de central y te puede jugar de 5, un puesto que River necesita más con la ida de Craneviter, uno de los jugadores prescindibles que está buscando destino en otro lugar. No tenés un recambio, ya que Castaño las veces que jugó de 5 no le fue bien, juega mejor como complemento de Enzo Pérez y viceversa, Enzo Pérez con Castaño. Veremos en qué posición lo pone el técnico. Veo difícil que lo ponga de central, ya que hay varios. Ya está la saga central de Martínez Cuarta, Paulo Díaz, y después está Rivero, Boselli, ambos repescados, uno proveniente de Central Córdoba y otro de Estudiantes. Las repescas y Pesela también, que es ahí el recambio, el primer cambio cuando Martínez Cuarta, Paulo Díaz sufren algún tipo de lesión o tienen que salir del partido. Nos cruzamos de vereda para hablar ahora de la actualidad de Boca Juniors. Comenzó el torneo Clausura 2025 para el Ceneice y en la primera fecha tuvo que viajar a la Paternal para enfrentar al difícil Argentinos Juniors de Nico Díez. En el primer tiempo, el equipo de Boca, dirigido por Miguel Russo, no demostró actitud de ganar y le faltó volumen de juego. Miguel Merentiel, como fue todo el semestre pasado, luchó solo en el ataque y Alan Velasco continúa sin demostrar que puede jugar en Boca Juniors. Marchesín salvó en varias oportunidades lo que pudo haber sido la caída de su valla y la defensa de Boca Juniors no demostró la solidez que por ahí había demostrado en las dos primeras fechas del Mundial de Clubes contra Benfica y contra el Bayern Múnich. En el segundo tiempo, el azul y oro logró mejorar un poquito el ataque y con la entrada de Zenón trató de acercarse un poco más al arco del ruso Rodríguez, pero sin poder causarle daño. Argentinos trató de incomodar otra vez a Marchesín, pero tampoco pudo lograr obtener el gol de la victoria. El resultado fue 0-0, un poco más amargo para lo que fue Argentinos Juniors, quien si debía haber un ganador merecía ser el bicho de la Paternal. Boca pareció contentarse con este empate en una cancha que siempre le fue difícil al Ceneice lograr allí una victoria y se volvió con un punto de su viaje a la Paternal. Debe mejorar el equipo Ceneice, sobre todo en funcionamiento y en capacidad efectiva de ataque. Luego de esta actualidad de Boca Juniors, volvemos con River y con lo que es el partido que demostró el Millonario contra el último campeón Platense, y Catalina nos va a contar qué sucedió ahí.
Pero lo cierto que fue un once inicial bastante sorpresivo para la gran mayoría. Se venía anticipando igual, pero se terminó de confirmar. Bueno, Maxi Salas llegó a los pocos días y ya fue titular y además marcó jugando de muy buen partido, incluso también ordenando al equipo. El debut como titular de Ian Subiabre, la vuelta de Santiago Lencina, jugador de las inferiores del club, siendo titular, ya había pasado con Lanús, que fue su primera titularidad, volvió a ser titular y a sumar minutos. De buen partido, y al igual que Juan Cruz Mesa, que ingresó al segundo tiempo, jugador número 45 que Gallardo hace debutar de sus años como técnico de River, se vio un River de buen partido, bastante asociativo, de toques. Bueno, el gol de Maxi Salas viene de una jugada colectiva, al igual que el gol que sobre el final del primer tiempo se pierde de Ian Subiabre. Pero se vio en varios tramos del partido esos toques, esas jugadas asociativas que se acostumbra en River de Gallardo, cosas que se vio durante el año igual, pero que no se pudo mantener. Un River que necesita volver a ser ese equipo confiado y sólido que fue alguna vez, mientras también está prescindiendo de varios jugadores que tienen el ciclo cumplido. Se fue González Pires a Estudiantes, Aliendro muy cerca de ir a Vélez, Tapia se da a préstamo a San Pablo y Vareiro se fue a Brasil, a Fortaleza. Los otros esperan emigrar, como es el caso de Lanzini, que tiene ofertas de Vélez, de la MLS y de Arabia, Simón, que tiene ofertas del Elche, que el Elche mandó una propuesta a River con préstamo, opción a compra, pero River lo quiere vender al jugador. Craneviter, un jugador muy importante para River, pero lo cierto es que desde las lesiones que tuvo no pudo volver a ese nivel y ha sufrido a lo largo del año y en estos años de su vuelta a River varias lesiones, que no pudo volver a ese nivel que mostró alguna vez. Por lo menos mantenerlo, ¿no? Porque se vio buenos partidos de Craneviter, el partido con Inter jugó bien, pero le sucede esto mucho, que hace un buen partido y el mismo partido o al otro partido se lesiona. En conclusión, River necesita volver a armarse. Veremos si le termina saliendo bien rearmarse en esta mitad del año, ya con la competencia más importante que es la Libertadores, pero necesita volver a ser ese equipo confiado, sólido, que fue alguna vez, y volver sobre todo a ese juego colectivo, ¿no? Porque depende mucho de las individualidades, como pasó con Santuno o Borja cuando hacía goles. Tiene que volver ese equipo colectivo que alguna vez fue, que lo fue en 2023 con De Michelis en esos primeros 6 meses. Después dependió mucho inclusive de Borja, y los goles, que ahora no está haciendo goles con Gallardo, pero es otra que necesita volver a rearmarse como el equipo que fue alguna vez, siendo sólido, que te dé confianza y que sobre todo sean un grupo, un equipo desde colectivo y se potencien entre sí y no dependan solo de individualidades. Hemos llegado al final de este primer programa de Marca Personal. Junto a Paola Barca pudimos dar cuenta de lo que ocurrió en el Mundial de Clubes con los equipos argentinos y también quién fue el primer campeón de este primer torneo de la Copa Mundial de Clubes que se dio en los Estados Unidos. Junto a Alejandro Dreher dimos cuenta también de lo que ocurrió en este partido polémico que se dio entre el Racing Club allí en Avellaneda y Barraca Central, con todas las cuestiones que se dieron entre el árbitro del partido y el técnico de Racing, Gustavo Costas. Catalina Lisiardi nos contó la actualidad del River Plate, el primer partido que se dio en este torneo y los refuerzos y las salidas que se dieron en el Millonario de Núñez. En mi palabra, que soy Juan Carlos Lopaczuk, pude hablar y dar una introducción de lo que está viviendo Boca Juniors en este mundo nuevo que se da con la llegada de Leandro Paredes. Muchas gracias a todos los que estuvimos en este programa y a los que nos escuchan desde el otro lado. Nos volveremos a encontrar
en otra emisión, ya cuando sea la segunda fecha del torneo Clausura 2025. Hasta el próximo programa de Marca Personal.